Hola a todos, mi nombre es Rodrigo Rodríguez Reyes de la Universidad Veracruzana, cursando la licenciatura en Pedagogía. Me complace enormemente estar aquí para poderles compartir el tema de las escuelas de la administración a través de la experiencia educativa, gestión y administración a cargo de la docente Edibet Cruz Agagón. Para empezar, en este video aprenderás qué son las escuelas de la administración, los autores, las características, las aportaciones a la administración. Las escuelas de la administración son diferentes enfoques o teorías que han surgido a lo largo del tiempo para poder comprender y practicar la administración de empresas y organizaciones. Cada una de estas escuelas ofrece un marco conceptual y metodológico único para abordar los desafíos de la gestión. Las escuelas de la administración están divididas en dos categorías, la empírica y la científica. En la empírica podemos encontrar la escuela ambiental, la escuela del comportamiento humano, la escuela del sistema social, la escuela de la administración de sistemas y la escuela de la teoría de las decisiones. Mientras que en la científica encontramos la escuela de la mediación cuantitativa y la escuela ecléctica universal o del proceso administrativo. Dando inicio con la primera escuela es la ambiental. Surge en el siglo XX y fue perfeccionada por psicólogos experimentales. Se basa en el supuesto de que el ser humano se desempeñará mejor si las condiciones ambientales en las que se desenvuelve, tales como la luz, calor, humedad, están en armonía con su organismo. Asimismo, esta escuela se centra en la gestión de las organizaciones, considerando su trato en el medio ambiente y la sostenibilidad. Esta perspectiva muestra que las empresas y otras entidades tienen impactos significativos en el entorno natural y social, en la que operan y abogan por prácticas de gestión que minimicen los efectos negativos y promuevan un progreso sostenible. Uno de los principales autores fue Elton Mayo. Sus ideas y sus experimentos han tenido un impacto significativo en la forma en que las organizaciones consideran las relaciones entre los empleados y su entorno de trabajo. El propósito de Elton Mayo era demostrar que las relaciones sociales eran determinadas en la productividad de las empresas. Otro autor fue Kurt Lewin. Lewin fue un psicólogo estadounidense de origen alemán y los puntos más importantes que consideró fueron la motivación y la frustración, por lo que relacionó el aspecto psicológico del individuo como determinado en su productividad. Afirmaba que un trabajador enfrenta situaciones positivas y negativas. Asimismo, otra autora fue Mary Parker. Ella fue una trabajadora social y escribió un libro titulado La administración como profesión, el cual influyó para que se tomaran en cuenta los aspectos psicológicos en la administración. La escuela del sistema social se caracteriza porque el trabajador no es una máquina de producción, sino un ser humano dentro del entorno laboral que no está aislado de los demás y que necesita el apoyo colectivo. Además, se enfoca hacia las personas y sus diferentes conductas, y también promueve la autonomía del trabajador y busca generar un clima de confianza y la apertura dentro de una organización. La principal característica de esta escuela es su compromiso con la sostenibilidad, que implica la gestión de los recursos naturales y la disminución del impacto ambiental de las operaciones organizacionales. Para finalizar con este apartado tenemos los aportes a la administración. Se estableció la importancia del contenido y la naturaleza del trabajo. Se verificó que el comportamiento de los trabajadores está influenciado por los valores establecidos en el grupo donde se participa. Se comprobó que el grado de producción de un trabajador está determinado por su integración del grupo laboral. Además, la empresa pasó a ser considerada como una organización social nutrida por diversos grupos informales. Y por último, se constató que los trabajadores se ajustan a las normas y a los estándares establecidos por el grupo para evitar sanciones. Siguiendo esta misma línea se encuentra la escuela del comportamiento humano, o también conocida como la escuela de las relaciones humanas. Es uno de los enfoques más importantes de la escuela de la administración y la psicología organizacional. Surge como una
respuesta a la crítica de los principios de la escuela clásica de la administración, que se centraban principalmente en la eficiencia y la productividad a través de métodos científicos de gestión. Ahora bien, los precursores de esta escuela fueron Elton Mayo, quien demostró que las relaciones sociales eran determinantes en la productividad de las empresas, mientras que Kurt Lewin se enfocó en la motivación y la frustración. Relacionó el aspecto psicológico del individuo como determinante en su productividad. Asimismo, otros autores fueron Mary Parker, quien coordinaba el mando y les daba importancia a los conflictos en las relaciones humanas. También Chester Bernard, quien relacionó las habilidades de los nuevos empleados con las demandas de trabajo de la organización. Otros autores que también influyeron en esta escuela fue Robert Owen. Se refería a los trabajadores que no son máquinas inanimadas de la fábrica, mientras que Hugo Musterberg mencionaba que la organización es un sistema de actividades conscientes, coordinadas, el cual el ejecutivo es el factor más estratégico. La escuela de las relaciones humanas en la administración se caracteriza por varios aspectos distintos que reflejan a su enfoque en el comportamiento humano y las relaciones intrapersonales en el entorno laboral. La acción de la administración en esta escuela es la conducta de los seres humanos. Todo lo que se logra y en qué forma se logra está visto al impacto o a la influencia que causa sobre la gente, las motivaciones, la dinámica de los grupos, los motivos individuales y la relación de los grupos. Asimismo, se presentan algunas de las contribuciones que influyeron en esta escuela, como el uso de la participación y las formas de manejar los conflictos organizacionales. La escuela del comportamiento humano destacó la importancia de satisfacer las necesidades sociales y emocionales de los empleados en el lugar de trabajo. También da un mayor reconocimiento a la influencia del ambiente y las restricciones que afectan al comportamiento. Esto lleva a un cambio en el enfoque de la motivación laboral, como salarios altos, a la creación de entornos de trabajo que fomenten la autodirección, la creación y el sentido del logro. Otra escuela más es la escuela del sistema social. Surge a mediados del siglo XX como una respuesta crítica a las limitaciones percibidas de las teorías clásicas y de las relaciones humanas. Esta escuela considera a las organizaciones como sistemas abiertos y dinámicos. También es conocida por el estudio de los problemas que sufren las empresas, así como el origen de los mismos. Uno de los principales exponentes de esta escuela es Max Weber. Es un sociólogo y teórico de la administración. Weber implementó una teoría detallada sobre la burocracia como forma de organización, especialmente en términos de comprender cómo las organizaciones operan como sistemas complejos. Asimismo, otro precursor es Amatei Tzioni. Es un sociólogo y teórico de la administración que implementó grandes aportaciones en el campo de la sociología organizacional y la teoría de sistemas sociales. Dentro de esta escuela se encuentra René Mainz. Fue una destacada socióloga alemana, conocida por sus contribuciones a la teoría de las organizaciones y la sociología organizacional, también por su clasificación de las estructuras de autoridad, la estructura jerárquica, la estructura democrática y la estructura con autoridad técnica. Por último tenemos a Chester Irving Bernard, quien fue un destacado teórico en la administración cuyo trabajo es relevante para la escuela del sistema social. La escuela del sistema social se caracteriza por su enfoque en comprender a las organizaciones como sistemas complejos, compuestos por interacciones entre personas y grupos, así por su interacción en el entorno externo. También existe una clase administrativa responsable de mantener las actividades coordinadas entre los miembros. Analiza los elementos formales e informales de la organización. Los estructuralistas dirigen su análisis a todos los niveles de la organización. Observa los problemas que se viven en las empresas.
Dentro de esta escuela se encuentran los aportes como el enfoque holístico. La escuela del sistema social ha promovido un enfoque holístico para comprender las organizaciones como sistemas complejos compuestos por interacciones entre personas y grupos. La interdependencia. La escuela del sistema social enfatiza que las partes que componen la estructura de una institución están relacionadas con la suma de sus partes. El entorno. La escuela del sistema social ha promovido un enfoque más amplio que considera el entorno de la organización. La retroalimentación menciona que las organizaciones deben de estar en constante evaluación y ajustes. Adaptabilidad. La escuela del sistema social ha proporcionado enfoques para comprender y gestionar el cambio organizacional. Esto influye en el estudio de cómo las organizaciones se adaptan a su entorno cambiante y cómo pueden gestionar el cambio de manera efectiva para mantener su relevancia y competitividad. Otra escuela más que se une a esta lista es la escuela de la administración de sistemas. Es un enfoque de la administración que centra el estudio de las organizaciones como sistemas complejos interdependientes. Esta escuela de pensamiento reconoce que las organizaciones son sistemas compuestos por partes interrelacionadas que interactúan entre sí y en su entorno. Es una teoría que considera las piezas administrativas como parte de un todo. Los sistemas están compuestos por un conjunto de partes. Entre sus autores se encuentra Chester Barnard. Fue un destacado teórico de la administración y sus ideas han influido en diversos campos, incluida en la administración de sistemas. Barnard enfatiza la importancia como la comunicación efectiva, la claridad de las órdenes y los objetivos organizacionales. Un autor que también es fundamental en esta escuela es Wilfrido Pareto, un sociólogo y economista italiano. Es conocido principalmente por sus contribuciones al campo de la economía. Otro autor conocido fue Ludwig Bertalanffy. Fue un biólogo y teórico de sistemas, también conocido por la contribución del desarrollo de la teoría general de sistemas, TGC. Otro autor de esta escuela fue John Neumann. Fue un matemático, físico y experto en las ciencias de la computación, cuyas contribuciones a la teoría de los sistemas y la informática han sido profundamente influyentes. La escuela del sistema social se caracteriza de la siguiente manera. La administración sistemática concibe la organización como un sistema compuesto por 5 elementos básicos: la entrada, el proceso, la salida, el ambiente y la retroalimentación. El mayor énfasis en la administración sistemática cae sobre el peso dinámico de interacciones que sucede dentro de la estructura de una organización. También busca describir las características de la administración y de las organizaciones. Se conforma con comprender y buscar los fenómenos organizacionales, dejando por tanto al individuo la elección de métodos y objetivos. Esto implica considerar no solo las partes individuales de una organización, sino que también su relación entre sí. La escuela del sistema social ha promovido una perspectiva holística para comprender las organizaciones como sistemas complejos e interrelacionados. Esto ha llevado a un enfoque más integrador en la gestión organizacional, que considera tanto las partes individuales como sus interacciones dentro de un todo mayor. Las aportaciones son las siguientes: entender que las organizaciones se les debe analizar en su totalidad, que cada una de las partes forman parte de un todo y que no les puede analizar por separado, que la organización está en constante interacción con el medio. El enfoque de sistemas revolucionó los enfoques de administración existente. Quinta escuela, la escuela de la teoría de las decisiones. Es un enfoque de pensamiento en el campo de la administración. Se centra en el estudio sistemático de cómo las personas toman decisiones en situaciones complejas y con incertidumbre. La teoría de las decisiones menciona que los individuos tienen limitaciones cognitivas y de información que afectan en su capacidad para tomar decisiones. Asimismo, tenemos a los precursores de esta escuela. Herbert Alexander Simon se le considera como el padre de esta teoría de la toma de decisiones, y bajo la tutela de la teoría del comportamiento humano. Otros autores de esta escuela es Le Moyne,
Él define el término de decidir como identificar y solucionar los problemas que se presentan en toda la organización, mientras que Greenwood afirma que la toma de decisiones para la administración equivale esencialmente a la solución de problemas empresariales. Por último tenemos a otros dos autores. James Gary es un experto en teoría de la organización por sus investigaciones sobre las organizaciones y la toma de decisiones dentro de ellas. Su pensamiento combina teorías de psicología y la gestión de los recursos humanos. También se encuentra Chester Barnard. Él estableció una serie de principios y fundamentos para la administración efectiva. La toma de decisiones es la elección de una alternativa entre varias para una situación específica, la cual tiene un proceso que estudia, analiza e implementa decisiones. Esta escuela de sistemas se caracteriza de la siguiente manera: claridad, la importancia de tener un claro objetivo a alcanzar en el proceso y la situación a solucionar. El impacto, son las consecuencias que puede tener cada una de las alternativas a elegir. Periodicidad, es el orden con la que los individuos o grupos toman decisiones. Hay algunas decisiones que se toman diarias y otras en un determinado tiempo. Actores, básicamente son los individuos que forman parte de este proceso de toma de decisiones. Reversibilidad, se describe si se puede dar marcha atrás la elección de una alternativa. Los aportes de esta escuela a la administración son la identificación de las alternativas. Este paso implica la generación de diferentes opciones o cursos de acción que podrían abordar el problema o la situación en cuestión. Los análisis de riesgo. Una vez que se han identificado las alternativas, es importante evaluarlas. Los modelos de decisión son importantes porque describen a las personas cómo toman una decisión. Reducción de la incertidumbre. Es una característica común de muchos procesos de la toma de decisión. Optimización de los resultados. Una vez que se han identificado las alternativas, se deben de evaluar las consecuencias y de esta manera obtener una decisión apropiada. Ahora bien, pasando a las escuelas científicas, tenemos la escuela cuantitativa. Esta escuela de administración es un enfoque que surgió en la década de 1950 con el objetivo de aplicar técnicas matemáticas y estadísticas en la toma de decisiones y la mejora de procesos de las organizaciones. Basando en los precursores de esta escuela, uno de ellos es Russell Ackoff. Desenvolvió algunas de las premisas de la escuela cuantitativa, siendo uno de los pioneros en promover el sistema de las operaciones aplicadas al campo de las ciencias administrativas. Otros autores de esta escuela es Frederick Taylor, mejor conocido como el padre de la administración científica. Taylor fue un ingeniero mecánico estadounidense que implementó principios y métodos para optimizar la eficiencia en los procesos industriales. Su enfoque se centraba básicamente en el análisis de las tareas y la aplicación de los incentivos salariales para mejorar la productividad. Otro autor fue George Barth. Fue un destacado ingeniero industrial cuyos aportes a la administración influyeron en los métodos de programación de la productividad. Por último, otro autor es Agner. Fue un matemático y estadístico, mejor conocido por sus contribuciones en la teoría de la probabilidad. Esta escuela se caracteriza de la siguiente manera: programación lineal. Es una técnica de mayor aplicación sobre todos los proyectos nuevos, puesto que permite encontrar el tiempo mínimo para poderlo ejecutar. La teoría de probabilidad es un sistema que se utiliza cuando los datos son difíciles de obtener. Econometría administrativa es una disciplina que se encarga de medir la economía o el estado de macrosistema. La programación dinámica es un tipo de programación que se utiliza cuanto antes de llegar al objetivo final. Aportaciones a la administración fueron los modelos matemáticos, que permiten simbolizar situaciones empresariales de manera objetiva. Análisis de datos. También se introdujeron técnicas estadísticas avanzadas para el análisis de los datos empresariales. Investigación de operaciones. Se utilizan para optimizar procesos y mejorar calidad de servicio. Simulación. Se desplegaron técnicas de simulación para permitir crear modelos matemáticos. Programación lineal. Se utilizan para maximizar la eficiencia empresarial.
Por último tenemos la Escuela Ecléctica Universal o del proceso administrativo. Es un enfoque en la teoría de la administración que busca integrar los principios y conceptos más importantes de las diferentes escuelas del pensamiento administrativo. Esta escuela enfatiza que no hay única teoría o enfoque que se aplique a todas las situaciones organizacionales, sino que cada situación necesita una combinación única de los principios y las prácticas administrativas. Dentro de esta escuela encontramos el proceso administrativo. Como su nombre lo indica, se centra en las actividades y las funciones básicas de los administradores que llevan a cabo para lograr los objetivos organizacionales. Como principales exponentes tenemos a Henry Fayol. Fue un destacado teórico de la administración y se le consideró uno de los fundadores de la teoría clásica de la administración. En su obra identificó 5 funciones administrativas: planificación, organización, dirección, coordinación y control, y por supuesto sus 14 principios de la administración. También tenemos a Lindsay Irving. Consolidó y amplió los conceptos y principios implementados por Fayol. Otro autor conocido fue Ludwig Bertalanffy. Fue un biólogo y teórico de sistemas, también conocido por la contribución del desarrollo de la Teoría General de Sistemas, TGC. Su trabajo ha tenido un impacto significativo en la variedad de los campos, incluida la administración de sistemas. En el contexto de la Escuela de Sistemas, Bertalanffy aboga por su enfoque interdisciplinario que trasciende las fronteras tradicionales entre las disciplinas y que trata de los sistemas como entidades completas y dinámicas en lugar de fragmentarlos por sus partes separadas. La escuela ecléctica se caracteriza por el énfasis en la práctica. En primer lugar, la escuela ecléctica le da prioridad a la parte práctica de la administración. 2. Se fundamenta en los postulados de la escuela clásica. En segundo lugar, esta escuela implementa la mayor parte de los postulados de la escuela clásica. 3. Se enfoca en los principios generales de la administración. En tercer lugar, la escuela ecléctica implementa las leyes de la administración científica para encontrar soluciones a los problemas prácticos de las organizaciones. 4. Busca resultados concretos. En el cuarto lugar, los neoclásicos consideran que una organización funciona para lograr los objetivos y los resultados concretos. 5. Es ecléctica. Finalmente, aunque esta escuela se basa fundamentalmente en los principios clásicos de la administración, es ecléctica porque acumula el contenido de otras teorías y las escuelas administrativas. La escuela ecléctica ha aportado a la administración un enfoque sistemático. Esta escuela enfatiza la necesidad de considerar a la organización un sistema interdependiente. También énfasis en la eficiencia y la productividad. La escuela del proceso administrativo promueve la división de trabajo, la especialización y la coordinación como medios para aumentar la eficiencia, el enfoque en la jerarquía y la estructura organizativa. La escuela del proceso administrativo ha destacado la importancia de establecer una clara jerarquía, el desarrollo de principios administrativos, la identificación y formulación de principios administrativos universales ha sido un importante aporte de esta escuela, ya que proporciona pautas y prácticas para la gestión efectiva de las organizaciones.